Gustavo Soto da Cochabamba e qua a Parma per il convegno Il clima della democrazia. Ti chiediamo un po' di raccontarci con qualche battuta qual è il movimento, la riflessione in America Latina sui temi della critica dello sviluppo, della possibilità di avere una vita diversa, una buona vita differente, quali sono gli elementi su cui si sta lavorando. E poi quali possono essere le connessioni anche con la discussione que está avvenendo en Europa. Muy bien. Primero habría que decir para el público, contextualizar la información. América Latina y en particular Bolivia, la última década, está viviendo un proceso de sublevaciones y cambios políticos muy importantes en la vida de nuestros países que han logrado detener, en muchos casos derrocar la lógica neoliberal que estaba implementada a partir del año 85 en mi país durante 15 años. Ese es un primer hecho muy importante. El segundo hecho importante es que todo esto es un resultado de procesos masivos de movilizaciones sociales, que son extraparlamentarios y también parlamentarios. Es una combinación de dos tipos de lucha: lucha colectiva social en las calles, en los caminos, y lucha política en el marco de las elecciones democráticas. Es de esa manera, como resultado de estas luchas, que Evo Morales es el primer indígena en la historia de Bolivia en ser presidente elegido, por la primera vez con 54% y por la segunda vez por 63% de la población. Ese es el hecho político importante. Otro hecho político fundamental en Bolivia es que como resultado de las movilizaciones desde el año 2000 hemos tenido un proceso de una nueva asamblea constituyente para fijar el marco normativo general de nuestro país. Y en ese marco normativo hay muchos avances muy importantes en derechos humanos, sobre todo derechos de tercera generación, derechos colectivos, derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas. En el marco de esas conquistas de derechos se sitúa como parte fundamental de la Declaración Constitucional Boliviana un horizonte de expectativa que se llama buen vivir. Ese horizonte de expectativa de alguna manera resume la utopía, por lo menos verbal, que está en el debate boliviano desde los movimientos indígenas respecto a alternativas al desarrollo. Sin embargo, la otra parte de la Constitución y la otra parte de la realidad boliviana todavía está enmarcada en un cambio económico que pasa del neoliberalismo, donde las transnacionales eran dueñas del país, a un proceso de capitalismo de Estado, donde las transnacionales son socios del país. O sea, las transnacionales siguen y hemos pasado del capitalismo neoliberal al capitalismo de Estado, de economía mixta. En ese sentido, el cambio no es tan profundo. Sin embargo, en la historia política latinoamericana, el desarrollo, la idea del desarrollo, es una idea maestra de todos los movimientos políticos desde los años 30. En cierto sentido, la revolución social en Bolivia y en América Latina, en Perú, en Ecuador, fue pensada como el camino más corto para llegar al desarrollo. Ese paradigma aún está vigente, incluso en Bolivia. Pero sin embargo está emergiendo otro paradigma desde el movimiento indígena para postular otro tipo de vida que se llama el buen vivir. Pero esa postulación de futuro es al mismo tiempo una recuperación de los modos de vivir ancestrales basados en una economía del don y de la reciprocidad. Y creo que esas dos palabras son suficientes conceptualmente para articular un diálogo con esto que se está reflexionando en Europa.